Bien, pues esta semana vamos a continuar con esta serie que tenemos de las películas de Ghibli. La semana pasada hablamos sobre esta de que El Castillo en el Cielo. Eh, sobre la de La tumba de las luciérnagas, pues en sí no está en Netflix y ya la había reseñado Humberto, así que ahí se queda. Pero bueno, si nos quedamos sin películas antes de que suban la siguiente tanda, pues ahí tal vez le hagamos otra nueva reseña. Pero bueno, eh, nada, en esta ocasión, pues como ya mencioné, vamos a pasar con Totoro, o en su título original, Tonari no Totoro, que pues es Mi vecino Totoro, tal cual. O sea, la película no se llama solo Totoro, sino que Mi vecino Totoro. Y bueno, esta película fue lanzada en el 88. Y bueno, una de las primeras cosas que te saltan así como a la vista es que pues cuando la pones, la película solo dura poco más de hora y media, creo que hora y 20 y algo minutos. Y pues nada, ¿no? Es una historia bastante corta, pero aún así pues sí tiene un encanto, ¿no? Por algo es, yo creo que de las películas más, pues digamos, conocidas de Estudio Ghibli, ¿no? Y de las que más impacto tuvieron así en el mainstream, como se suele decir. Y bueno, eh, pues en esta ocasión con Totoro vamos a ver una historia más, digamos, intimista, un poco una historia de simplemente una familia. No nos vamos a ir a castillos como ya hemos visto en la pasada, que terminamos ahí en una isla en medio del cielo, sino que más bien vamos a ver cómo es la vida de nuestros personajes, que pues básicamente todo el tiempo vamos a seguir a Satsuki Kusakabe y Mei Kusakabe, o sea, las dos hermanas. Mei es la hermana pequeña y Satsuki es la hermana mayor. Y pues nada, junto con su padre, que es Tatsuo, pues van a llegar a este como pequeño pueblo japonés, donde pues se practica la plantación. Eh, y nada, ¿no? En este pequeño pueblo pues vamos a ver cómo la vida es pues más sencilla también, el tipo de comunidad que se hace ahí. Y bueno, también, digamos, como personaje secundario tenemos a la madre, a Yasuko, o Yasuko. Y, y nada, ¿no? Obviamente vamos a encontrarnos eventualmente con los Totoro. Pero bueno, vamos a empezar con, pues, cómo empieza la película. Y me gusta que esta película, lo primero que te muestra son los créditos iniciales. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque pues te dice que después de eso ya todo el tiempo que resta va a ser de una historia seguida, ¿no? No te va a cortar así, no te va a presentar, digamos, la trama y después pues va a poner los créditos y para como cortar un poco el ritmo y ya después regresar, sino que pues a mí hizo interesante, ¿no? Que precisamente no vieras nada de la película hasta que terminan los créditos iniciales, y pues es bastante interesante, ¿no? Sobre todo destacando que es una historia corta. Y bueno, eh, algo que me gustó mucho de esta primer como secuencia donde vemos esta casa donde se van a cambiar pues esta familia, es que, como ya había mencionado, esta vida del campo, pues no sé, la ves y notas que es tranquilo, ¿no? Ves la tranquilidad de ese lugar a donde se están cambiando. Vemos así como grandes, pues digamos, praderas, ¿no? Donde hay sembríos, y vemos como la gente que hay ahí, pues es gente muy agradable, gente sencilla. Y pues nada, ¿no? Es un, digamos que es este tipo de lugar japonés donde pues están las plantaciones, pero hay muchísimo espacio entre cada casa, ¿no? Y entre cada lugar, pero aún así pues son digamos, un pueblo, ¿no? Una comunidad. Y es pues este lugar muy abierto, ¿no? Donde hay bosque, y pues esto es nuestro principal escenario. Y bueno, algo que me gusta mucho de este paisaje, pues cuando la vean, o si ya la vieron y se acuerdan, es que este paisaje está hecho con texturas como de acuarela. O sea, es un paisaje como acuareloso y es muy interesante. No está hasta detallado así como al mínimo detalle, sino que más bien busca por una apuesta más artística, si lo podemos llamar así. Y es interesante, y sobre todo pues por este tipo de visualidad que le da a la película. También pegado bueno, aunado a esto, los colores. Porque algo que noté y que se me hizo muy interesante en esta cinta es que los colores no buscan tanto ser como, pues no sé, no hay una paleta de colores extravagante o ni siquiera sobresaturada, sino que más bien, si ustedes se ven así como, pues digamos, a detalle, o si se ponen a analizar los colores que ven en cada escena,
en sí no es que sean colores como súper brillantes, sino que más bien están un poquito desaturados. Y eso me hace sentir como que busca ser un poco más natural, por así decirlo, el tipo de coloreado. Se me hizo muy interesante ese aspecto, porque toda la historia que vamos a ver pues va a tratar sobre esto, de la naturaleza, ¿no? Y pues yo creo que este tipo de visualidad que tiene la película pues es un enfoque más natural. Y, y nada, ¿no? Es un aspecto que cabe destacar. También pues ya entrando un poco en la historia, cuando llegan a esta casa, estas hermanas, bueno, y con su padre, nos damos cuenta después que no está la mamá, ¿no? Y la mamá pues es porque está en un hospital, ya después nos dicen. Y bueno, la mamá pues tiene como cierta enfermedad que la va a hacer que pues se quede ahí en ese hospital y la familia pues tenga que esperar a que llegue el fin de semana para verla, ¿no? Aunque el hospital no está así tan lejos, pero bueno, no está caminando. Y bueno, eh, algo que me gusta de esta, digamos, este espíritu que tiene la película es que descubrir las cosas es como si fuera un juego, ¿no? Vemos cómo estas hermanas se emocionan mucho cuando llegan a la casa, cómo empiezan a correr por todos lados y se emocionan incluso cuando ven que la casa está toda destruida y que se le puede caer cualquier cosa. Y aún así pues dicen, la casa está en las ruinas, sí, y sí, siguen descubriendo más de la casa. Se me hace muy interesante que pues estos personajes sobre todo, ¿no? Sean congruentes, que pues al ser niñas pues obviamente se van a emocionar por cualquier cosa y ver su nuevo hogar pues es muy, no sé, muy interesante para ellas. Y bueno, pronto descubrimos que en esta casa hay unos ciertos como puntos negros que son como conejos de polvo, creo que le dicen, que es que después cuando llega una señora mayor que va a ser como su nana, una señora que los va a cuidar, que es pues una señora del mismo pueblo, pues les va a decir, ¿no? Que estos conejos de polvo son, ella los veía antes, ¿no? Que son como pues unas pequeñas criaturas o espíritus que viven en las casas viejas y que pues nada, ¿no? Son como unos pequeños habitantes que tenía la casa, porque era una casa que ya estaba como abandonada ahí en medio de esta zona como de plantíos. Y bueno, también, por ejemplo, digamos en toda la historia vamos a ver la importancia que tiene la familia en ella. Si bien en La tumba de las luciérnagas, que es una película que salió antes que esta, vemos ese vínculo pues de una manera bastante fuerte y bastante pues clara. En esta ocasión vemos ese mismo tipo de vínculo, pero pues lo vemos en un contexto como más costumbrista, ¿no? Algo más común. Porque, por ejemplo, en la del Castillo en el Cielo vemos más bien la afectividad de los amigos, de entender a otra persona, ¿no? En La tumba de las luciérnagas, pues vemos el cariño que tiene la familia cuando, a pesar de todas las situaciones que haya, ¿no? Y en esta ocasión, pues es más bien el cariño, el afecto de una familia, pero en la vida diaria, ¿no? O sea, en el día a día. Y bueno, en este mismo espíritu de como no sé, como de la emoción que tienen las niñas por todo lo que las rodea y por ver todo, pues también vemos como la misma naturaleza es algo mágico, ¿no? Desde los totoros, que pues Totoro básicamente son espíritus del bosque. Y bueno, ahí Totoro no es tal cual simplemente ese monstruo enorme que vemos por todos lados, sino también Totoro también es estos como chiquito y mediano que salen pues ya un poco avanzada la película. También son Totoros, ¿no? Porque Totoro pues, son espíritus del bosque. Y por ejemplo el mediano es de color azul, el pequeño es como de color blanco y el grande es de color gris, ¿no? Y en el primer encuentro que tiene Mei, que es la niña chiquita con estos Totoros, que son el chico y el mediano, vemos que son como fantasmales, pero aún así logra verlos, ¿no? Es como si al ser tan joven todavía pudiera conectar de ese modo con la naturaleza, ¿no? Como ver los espíritus que ella misma tiene. Porque recordemos la importancia que tiene la naturaleza en Japón, ¿no? Es obvio que pues no sé, o sea, la mayoría podemos reconocer que le dan mucha importancia a la naturaleza
en todo el Oriente, y vemos cómo se venera y se le respeta, ¿no? Y este mismo tipo de mitología sobre pues los espíritus y los ancestros y todo esto pues está muy, muy presente, ¿no? Y pues el bosque también es adorado. De hecho vemos como la misma familia va a agradecer al bosque. O sea, se van a un gran árbol que está en el bosque y pues le agradecen, ¿no? Que los deje vivir ahí y que pues les den ese hogar, ¿no? Y vemos cómo hay este respeto, ¿no? A la naturaleza, y también de ese respeto pues surge toda la magia que tiene ella, ¿no? Que vamos a ver en la película. Pues nada, ¿no? También, por ejemplo, en cuestiones de música, se nos presenta el tema de Totoro hasta esta parte donde encontramos a los primeros Totoros, que pues es esta tonada, ¿no? Que conocemos todos del Totoro, Totoro. Y va a estar presente siempre que veamos estos como espíritus. Y siempre nos va a indicar que algo mágico va a pasar. O sea, siempre que pasa esa canción, puede sonar de distintas maneras, pero pues siempre va a tener esa misma tonada. Siempre vamos a intuir que algo va a pasar. Tiene ese punto como mágico también la música. Y bueno, ya pues May por curiosidad sigue a los fantasmas y pues termina llegando a donde está pues se termina siguiéndolos y se van por el medio del bosque y termina cayendo en un hueco de un árbol gigante. Y, y nada, ¿no? Cuando llega ahí ve a Totoro, ¿no? Pero Totoro está como dormido y volteado porque Totoro duerme todo el día y trabaja en la noche. Y bueno, pues le da curiosidad, ¿no? Cuando ve a Totoro. No es que se espante porque sea un gran monstruo peludo, sino que más bien como que le da curiosidad, no es que le dé miedo, ¿no? Como que pues dice, ay, ¿qué es esto? Y le empieza así como a tocar la cola porque pues es lo único que ve de él, y siente como es peludo, ¿no? Y pues en vez de espantarla, pues como que le da más curiosidad, ¿no? Y es muy interesante que en vez de darle miedo, les emocione por conocer ser como mítico. Y ya después lo reconoce como Totoro, ¿no? Ella misma dice que él es el espíritu del bosque. Y nada, no se queda dormida en su panza, o sea, este nivel como de inocencia que hasta eso podríamos decir, ¿no? Que tiene la niña de no temerle a una criatura así, sino más bien, pues, confiar que es un ser benigno. Y nada, ¿no? Cuando se queda dormida en su panza, pues despierta, pero ya no está ahí, ¿no? Y bueno, es como esta pequeña conexión que tiene Mei, ¿no? Con Totoro, con la naturaleza misma. Y de ahí podemos pasar al siguiente encuentro que hay con Totoro, que pues es el más reconocido, ¿no? El más recordado, que es esta escena donde están esperando la lluvia y de repente llega Totoro y le dan un paraguas, ¿no? Y es el típico póster que vemos en todos lados de la película. Y aquí es donde pues vemos pues digamos el carisma que tiene Totoro, ¿no? Porque pues es un ser gigante, es una cosa que como de 3 metros, como de 4 metros, y aparte es enorme, pues es muy ancho, ¿no? y, y nada, ¿no? Es tierno y lindo, a pesar de ser pues tremendo animalón, porque, no sé, tiene este punto como de curioso, como de inocente también, porque pues se emociona mucho cuando descubre cómo se usan paraguas y jamás lo va a soltar en la película. Y pues nada, ¿no? Es como emocionarse por descubrir algo nuevo en algo sencillo. Y es como este punto que nos hace empatizar a la película, ¿no? De hace cuánto no te emocionas por algo así y nada, ¿no? Como que nos hace sentir así como recordar a nuestra infancia en ese aspecto. Y pues de la mano de Totoro también nosotros como que redescubrimos pues la naturaleza, ¿no? Este espíritu del bosque va a hacer que, por ejemplo, va a hacer que una planta crezca, pues sea todo un evento mágico, ¿no? Increíble porque pues hace como un tipo de movimientos donde él hace que brote, ¿no? ¿Qué? Unas bellotas, bueno, unas semillas que plantan las niñas. Y entonces vemos cómo es hasta divertido incluso, ¿no? Hacer que crezca una planta. Y pues termina siendo un árbol enorme de todo, de todo el esfuerzo. Y, y nada, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Que se nos ponga así la naturaleza, porque recordemos que pues estos espíritus son hasta cierto punto como una metáfora de cómo funciona la naturaleza. Y pues es bastante, pues digamos, fascinante, ¿no? Que se vea de esa manera. Por ejemplo, también en un punto toman como
el aspecto del viento. Junto con Totoro, las niñas pues se suben como una especie de perinola, ¿no? que ponen en el piso. Y ya se suben en ella y empiezan como a planear. Y entonces se convierten en el viento. Y entonces pues empiezan como a volar por todos lados y ven como ellos empiezan como a soplar como si fueran del viento, ¿no? Y pues es hasta cierto punto como que la sensación de libertad que te da el viento, ¿no? Cómo te hace sentir libre. Y también otra cosa que vemos es los pájaros como música, ¿no? Al final terminan encima del árbol y empiezan a tocar una especie como de flautas y nada, ¿no? Es como si la música de los pájaros fuera música que nosotros podemos tocar, ¿no? Es como esta música pues muy especial de la naturaleza y la manera de expresarse de ella, ¿no? Y pues no, todo esto, muy interesante es que todo esto lo veamos mientras el papá, que pues básicamente representa a los adultos, pues se lo pierden por estar ocupados con el trabajo y con otras cosas, ¿no? Es bastante interesante ese punto. Y pues como ya lo mencioné, ¿no? De esta película me gusta mucho, bueno, y sobre todo de Ghibli, me gusta mucho esta sensación de que estás redescubriendo todo lo que has olvidado, ¿no? De estas sensaciones de emocionarte por el mundo y por las pequeñas cosas. Eh, por ejemplo, como ya mencioné al inicio, pero también, por ejemplo, con esta película y con la de La toma de las luciérnagas, vemos personas, no solo vemos pues ahí unos dibujitos que están ahí por hora y media en la pantalla, sino que vemos pues personajes que sí, como ya dije, son congruentes, pero también pues digamos se sienten reales, ¿no? Porque, por ejemplo, las niñas, pues no sé, por ejemplo, Mei, que es la niña pequeña, pues hace berrinches, le gusta jugar, este tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, en un punto de la película ella se pierde y vemos como Satsuki se preocupa mucho por su hermana y la empieza a buscar, ¿no? Y pues también es este punto de ver cómo a estas personas de verdad les importa su familia, que básicamente es este mensaje, ¿no? Que nos trae la película también, aparte de lo de la naturaleza, porque pues en un punto ya después de que encuentran a Mei, pues la situación de su madre que está en el hospital pues parece que está mal, ¿no? Les llega un fax donde dice que pues no va a poder ir el fin de semana, que se supone que ya iba a poder ir a visitar la casa. Y pues se preocupan mucho las niñas, ¿no? De hecho, Mei se pone a buscar a su mamá y pues por eso se pierde. Y bueno, vemos cómo todo esto las hace llorar, cómo las afecta y pues te hace creer que de verdad son unos personajes que sienten, ¿no? Y porque pues si a cualquiera le pasara eso, pues también se pondría triste, ¿no? Y eso te hace como empatizar. Y por último, pues este gato autobús, el gato bus, que pues también es bastante interesante, ¿no? Se nos presenta al principio como en este segundo encuentro con Totoro y pues nada más se va Totoro y no vemos gran cosa de él. Pero ya después de que también cuando buscan a Mei lo utilizan, pues vemos como es también un autobús bastante mágico, ¿no? Y cómo puede navegar sin problemas por cualquier cosa, por el mismo bosque que se empiezan a separar los árboles, y cómo puede caminar incluso por encima de los cables de alta tensión y no pasa nada, ¿no? Y vemos como esta manera de ver al mundo pues es muy, muy interesante y sobre todo algo que muchos hemos olvidado, ¿no? Al final pues este mismo gato autobús o gatobús pues lleva a las niñas con su mamá, pero pues las niñas nada más le dejan ahí bueno, Mei le deja una mazorca, un maíz que ella misma había cosechado porque su nana, esta señora grande que se nos había presentado al inicio de la película, le dijo que los vegetales iban a ayudar a que su mamá se sanara, ¿no? Y ese fue como su objetivo desde que supo que su mamá estaba mal, que le iba a llevar ese maíz que ella misma cosechó. Y pues vemos cómo se lo dejan ahí y su mamá lo encuentra, bueno, su papá que la había ido a ver porque pues le había llegado el fax, ve que estaba ahí y se pregunta de dónde salió y tenía un mensaje, ¿no? De que era para su mamá, así que de cierta manera la mamá dice pues que ella creyó haber visto a sus hijas, ¿no? Y pues el papá dice, puede que sea cierto, ¿no? Por lo que está en lo que dice la mazorca. Y es como si al final los papás, aunque sea, creyeran un poquito en que de alguna manera sus hijas pudieron llegar hasta ahí como con
con algún tipo de magia, ¿no? Algo así. Y es pues no sé, es este punto de lo interesante que tiene la película, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que transmite esta película es esta visión de apreciar cualquier cosa, ¿no? Sobre todo pues la naturaleza en este caso, ¿no? Pero sobre todo emocionarte por cosas que tal vez des por sentado o que en tu vida te habías puesto a analizar, pues es bastante interesante. Y pues nada, ¿no? Es apreciar y sorprenderte por cada cosa para hacer que cada día sea único, como esta pequeña historia que se nos cuenta, que no pasa en no sé si en más de un día, pero pues no se nos muestra así como mucho tiempo en la línea temporal de la película. Y pues es muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo porque pues esta película, como ya sabemos, es la que más repercusión ha tenido de Ghibli en cuanto a pues difusión y pues digamos que propagación en la cultura popular sobre todo de acá, ¿no? De Occidente, que es lo interesante. Y pues su corta duración, pero aún así pues el mensaje que te logra pues transmitir, ¿no? Y pues sí, eso sería mi pequeño comentario sobre esta película. Me gustó porque no pretende más que enseñarte esta pequeña, pues digamos, visión del mundo, ¿no? De interesarte por este tipo de cosas. Y pues nada, eso sería todo. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.